Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Enrique Presburger y les damos la bienvenida a nuestra querida audiencia a una mesa de debate más de estos temas que hablamos que tienen que ver con economía entre líneas, con un análisis más allá de lo convencional y que por eso hemos transformado en una mesa de debate para tener un debate más rico. Gracias a todos los que nos han mandado sus comentarios. He recibido muchos buenos comentarios de nuestro querido amigo Alan Birman como una eminencia en los números y también de nuestro querido Chris Perla, como siempre, el que tiene un comentario inteligente y acertado que hacer en el momento en que nos volvemos muy áridos en las discusiones. Así que sí leemos los comentarios, síganos mandando y vamos a seguirle echando ganas a esta mesa de debates para poderles dar lo que los medios de comunicación quieren ocultar. Y precisamente, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que normalmente es incómodo en los medios de comunicación, que van a ser muy buenos cubriendo las elecciones, pero van a ser muy malos hablando de los temas incómodos. Es decir, ¿qué presidente realmente sería mejor para México como país? ¿Un republicano o un demócrata? ¿Trump o Biden? Es como, digo, evidentemente esta pregunta, aunque pareciera que mediáticamente es intuitivamente, digamos, tendiente hacia Biden, esto es porque se quiere evitar el debate incómodo del discurso político, evidentemente antilatino de Trump, y es como, no, evidentemente que no gane Trump, ¿no? Sin embargo, vamos a un análisis más allá, hablando de las políticas que tiene que ver con esta relación bilateral y también un poquito hablando de las políticas públicas de Estados Unidos para consigo mismo, que quizás debieran ser un ejemplo para México, ¿no? Y bueno, voy a empezar viendo debate esta vez, hablando un poco de mi perspectiva personal en este tema, para después abrir micrófono a mis dos colegas, dado que es un tema un poco confuso y por lo mismo, pues quisiera, pues, un poco sentar línea del tipo de posturas. Pero bueno, yo lo que quisiera decir es que para mí, Trump ha representado una ruptura en la línea de tendencia que veníamos teniendo en Occidente, de manera importante. Eso quiere decir que un empresario asuma un control de un país importante más allá de los partidos políticos, porque hay que recordar que también Trump llega a pesar de los republicanos, no solamente, digamos, de los demócratas, sino que tuvo mucha oposición dentro de su propio partido y es alguien que de alguna manera fue ridiculizado en su campaña inicial hasta que fue tomando el poder. Y a mí me gustaría rescatar de él, y por lo que yo creo que es una mejor opción sin duda Trump para los intereses de México y para consigo mismo, primero quisiera resaltar algunas, digamos, atributos importantes que tiene este presidente para sí mismo. Lo primero es que es un presidente que debió haber hecho lo que México no hizo, que es fortalecer a su país de manera interna y crear política pública para los intereses de sus ciudadanos y de su población. Con Trump, la realidad es que la industria de Estados Unidos regresó a su país, creó muchos incentivos fiscales para las grandes corporaciones y renegoció tratados de libre comercio, entre ellos el de México, para que muchas corporaciones de Estados Unidos volvieran a los Estados Unidos del extranjero. También creó un número importante de empleos nuevos, hizo que los mercados tuvieran un desempeño de alguna manera interesante y recortó muchos presupuestos de alguna manera mal gastados, ¿no? Como dinero mal gastado en la OTAN, por ejemplo, donde recortó presupuesto a un tema donde ya no tenía mucha injerencia de Estados Unidos, recortó presupuesto a algunos organismos en la ONU que no tenían mucho sentido tampoco, y renegoció cosas muy interesantes, digo, por ejemplo, el tema del TEMEC, gran parte de las renegociaciones del TEMEC van sentadas en que México se tenga que regular laboralmente, es decir, Trump dice, bueno, México la ventaja que nos saca a los otros países en el tema de libre comercio es que vende mano de obra barata. Así que no, señores, eso se terminó. México tienes que regularte laboralmente, tienes que mejorar tus salarios, tienes que partir de un mínimo y tienes que darles prestaciones a tus trabajadores. Claro que eso no lo hizo por benevolencia a nuestra clase trabajadora, sino porque a él no le convenía esa disparidad y está aspirando a que la industria regrese a Estados Unidos paulatinamente. Pero bueno, yo un presidente al final que lo veo atendiendo sus intereses de seguridad nacional, fortaleciendo su economía, regresando a su industria, aumentando los impuestos, creo que es un presidente que hace política pública para su país, lo que creo que se ha perdido por la clase política, que hace, digamos, actividades para sus intereses personales. Trump creo que no, que digo, evidentemente tiene interés de eso, pero al final él como empresario, pues mal que bien ya estaba consumado y creo que sí tuvo políticas públicas acertadas para su país. Por otro lado, en relación a México, fuera del discurso
racista que se le atribuye a Trump, que de hecho lo es, no hay que olvidar que el presidente que más deportó latinos en su mandato fue Barack Obama, el demócrata amado por todos, y que de alguna manera Trump ha hecho reformas al sistema penitenciario de su propio país. De hecho, en cuestión a los latinos se lleva bastante bien con Andrés Manuel. De hecho, en la última visita de Estado que hizo México a Estados Unidos, Andrés Manuel decidió ver a Trump y no ver a sus posibles pares demócratas que pudieran ganar la elección, lo cual habla que de hecho hay una buena relación bilateral, hay buena relación de intercambio de hidrocarburos, hay buena relación de intercambio de agua, por lo cual nos dice que es un presidente pragmático, que mantiene buenas relaciones con los países con los que debe de mantener, pero predominantemente ve por los intereses nacionales de su propio país. Cuestiones que no necesariamente aplican para países como México, donde pareciera que las políticas públicas pues van a intereses discursivos y no reales, a diferencia de lo que ocurrió en el país del norte. Pero bueno, hasta ahí mi punto de vista y lo dejo abierto para quien lo quiera tomar, porque ya los veo con ganas a los dos. Adelante, mi querido Alan, yo te sigo después de la intervención de mi querido Kiko. Adelante, mi Alan. Pues mira, gracias a todos, buenas noches. Yo entiendo el punto que menciona Kiki, dejando a un lado la discusión de las formas, porque cada vez que hablamos de Trump o inclusive Andrés Manuel López Obrador, nos tratamos de enfocar mucho en las formas y dejamos de ver los fondos. Y creo que un buen ejercicio para este programa, como bien arrancó Quique, es ver los fondos, ¿no? No estoy quitando la importancia de las formas, yo creo muy preocupante el discurso racista de Trump, el discurso antimigrante y xenófobo de Trump es muy preocupante porque genera acciones de violencia y deteriora la violencia, pero creo que ese no es tema de este programa, ¿no? Por lo menos no desde mi punto de vista. Para mí estas actitudes de Trump en las malas formas sí son un red line para decir es un daño a largo plazo. Pero aún en el tema económico, difiero en el asunto de que Trump es la mejor opción, pensando en que definitivamente lo que se debe buscar es un bienestar económico a largo plazo para los dos países y para la región de Norteamérica y para el mundo. Yo creo que Trump es la representación de una ineficiencia del mercado, de capitales, del mercado empresarial, que ha buscado desde hace muchos años la optimización y la eficiencia en las utilidades de corto plazo, sacrificando el largo plazo. Un ejemplo de esto es muy claro y muy polémico, pero claro en Estados Unidos, es el tema del cambio climático, ¿no? Entonces, presidentes como Trump que apuestan por energías fósiles, que apuestan por industrias contaminantes con tal de llevar empleo en el corto plazo, empleo que eventualmente desaparecerá por la automatización, independientemente de cualquier cosa, y que generan una factura en años posteriores al mundo a través de daños a la economía y obviamente sociales y humanos a través del cambio climático, ¿no? Ese es un tema. Por otro lado, Estados Unidos pareciera en este tema del COVID, en este tema de las relaciones internacionales, de los conflictos internacionales, pareciera haber renunciado con Trump al liderazgo mundial, a decir America First y no me interesa nadie más. Y eso le ha dado espacio a que naciones con valores democráticos y de libertad distintos a los que compartimos con Estados Unidos, se posicionen geopolíticamente de una manera mucho más fuerte y económicamente de una manera mucho más fuerte. China, sí, China ha sido muy exitoso económicamente, desde cualquier manera que se pueda medir, pero a costa de restringir la libertad y los derechos de sus ciudadanos, ¿no? Es una discusión para otro día si esto que ha hecho China, si el milagro chino es realmente un milagro o ha sido con un costo humano muy fuerte, pero desde esa perspectiva yo difiero, yo creo que estamos en un punto en el que la utilidad se tiene que medir en el largo plazo y creo que Trump es un pésimo negocio a largo plazo, aunque en el corto plazo pareciera ser exitoso. Bueno, tomando un poco lo que ambos mencionan, creo que previo tuvimos una pequeña charla y creo que a la grabación,
creo que Quique dio en el clavo en un punto en particular donde hay mucho pragmatismo y no tanta política. Y creo que en ese sentido Trump ha sido muy acertado con respecto a no solamente dejarlo en el discurso, sino inclusive llevarlo al pragmatismo, en el cual, pues, sin duda, este tema de la ejecución, de ya realmente llevarlo a cabo, deja de lado mucho estos constructos que hemos visto a lo largo del tiempo, de estos políticos hablando tanto en esta discursiva política, pero no llegando a cristalizar muchas cuestiones. Creo que en eso debemos de reconocer, porque creo que en absolutamente toda la vida tendrá sus matices tanto positivos como negativos, ¿no? Sin duda creo que analizar a cualquier personaje de la historia con solamente un sesgo hacia lo negativo creo que no va a funcionar para absolutamente nada. Y quiero quedarme con lo que mencionó mi querido Pressburger en el sentido de que estamos analizando en lo que refiere y lo que respecta a México. A título personal, yo coincido mucho más con la postura que estaba poniendo Alan sobre la mesa. Yo creo que desde la perspectiva humana, que es donde más me gusta a mí abordar todos los temas, creo que no es positivo tener a una persona que está llevando la guía, la batuta de la primer potencia del mundo hacia discursos que realmente lo que están generando es una división cada vez más dentro de la humanidad, ¿no? O sea, sí podemos ver cómo dentro de este discurso donde se propende a calificar de manera negativa hacia los latinos, hacia países que no piensan como nosotros, hacia clases en particular que puedan tener una visión distinta con respecto al tema de los negocios. En muchos sentidos, creo que también debemos de encontrar cómo esta globalización sí ha podido generar, sin duda, un estadio en la realidad que jamás habíamos visto antes, ¿no? Nunca antes se habían tenido tantas personas acceso al agua, a la electricidad, a la educación, a la información, a muchas cuestiones que nos ha permitido el hecho de tener una eficiencia de mercado a través de trasladar ciertos procesos, de comprar materias primas a precios mucho más competitivos que lo que pudiera representar el hecho de hacerlo de manera local. Pero sobre todo, lo más importante, yo creo que no debemos de propender a buscar personas que lleven la guía de una nación tan, pero tan importante hacia cualquier discurso que nos lleve hacia polarización. De igual manera, creo que cuando volteamos a ver hoy día dónde está la repartición de la riqueza, sin duda, vemos que hoy día, si volteamos hacia hace 4 o 5 años, que fue cuando Trump empezó en el poder, pues claramente se ha exacerbado, ¿no? Cada vez hay más ricos, cada vez hay pobres más pobres, se propende a la desaparición de la clase media, y eso creo que tampoco es positivo para absolutamente nadie. Creo que este tema despectivo hacia las naciones, hacia esta superioridad, ya sea de raza, de país, de economía, lejos de poder construir en el largo plazo, creo que también es una perspectiva en la que coincido profundamente con Alan, porque creo que el hecho de tener personas que solamente estén enfocadas en recompensas de corto plazo, también creo que no es positivo bajo ningún esquema. Adicional a todo lo que acabo de poner sobre la mesa, el hecho de que haya tanta argumentativa sin argumentos. Es decir, donde simplemente una perspectiva es tomada como si fuera real, sin siquiera tener el sustento para poder fundamentarlo, y propender a que toda la sociedad y que todos los ciudadanos simplemente caigan en la plática instantánea sin que haya un análisis profundo. Creo que esta sobresimplificación de lo que no se puede simplificar es sumamente negativa para absolutamente todos, ¿no? Creo que lo que tenemos que buscar es generar a nivel mundial, o sea, yo creo que mucho más allá de que el tema sea económico, político, social, creo que el tema es de conciencia. O sea, creo que propendemos a actuar con un bajísimo nivel de conciencia, y creo que una persona, podrá decir que lidera, pero yo no creo que Trump sea líder, porque yo creo que un líder como tal no es alguien que divide, no es alguien que realmente destruye. Yo creo que un líder es el que edifica, el que construye, el que hace equipos. Y sin duda podemos ver ciertas políticas que nos van a afectar si gana Biden, como este tema de ir por energías mucho más sustentables o mucho más a la vanguardia, o inclusive también que la perspectiva y la postura que voy a tomar frente a nuestro país no sea tan positiva. Pero yo a título personal prefiero a alguien que tenga una visión mucho más holística, mucho más de integración, mucho más humana, que no propenda a dividir, y que la realidad es que también busque dejar de descalificar a todos aquellos que no están de acuerdo con él. O sea, yo creo que bajo esa perspectiva de un liderazgo en la humanidad, no nos hace bien ni a México ni a ningún país del mundo que realmente estén personas con este bajo nivel de conciencia siendo tan viscerales, siendo tan cortoplacistas,
siendo tan confrontativos, dejando de lado el poder sustentar de fondo, creo que eso bajo ningún esquema es positivo ni para México ni para ningún país del mundo. Claro, y bueno, a mí me gustaría poner algunos temas sobre la mesa, por ejemplo, digo, y entiendo, ¿no? Que Trump no es precisamente el símbolo de la conciencia de la humanidad, sin embargo, tiene temas que justamente por su dureza de hacer las cosas, colateralmente hace a los países finalmente dedicarse a sus asuntos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de suficiencia energética, Estados Unidos y todos los países siempre habíamos dependido pues de los caprichos de la OPEP de alguna manera, ¿no? Cuando ellos decían aumentar o recortar la oferta por temas políticos, que sea un conflicto en Nigeria, que sea un conflicto en Israel, etcétera, ¿no? Y Trump le apostó por la autosuficiencia energética de su país, dijo, yo no voy a depender de comprarle de petróleo nada más, voy a ir por mis propias reservas. Entonces, de alguna manera, evidentemente sí pudiera parecer una falta de conciencia, que seguramente lo es, pero por otra parte, tiene este tema donde se está yendo a su propia reserva, digamos, para no depender, igual apostándole a la seguridad de su propio país, de su industria, a diferencia de un China, justamente que decía Alan, donde, oye, pues ellos ni siquiera están tampoco en este famoso acuerdo del país, de París, donde ellos les aplica la legislación hasta 2030 o cosas así. En Trump, es donde Trump dice, oye, pues yo no voy a entrar en términos de equidad. O sea, no es que esté en contra del calentamiento global, sino no voy a entrar a un tratado donde mi competidor principal tiene ventaja sobre mí en algo inequitativo, mejor me preocupo por mi seguridad energética y de ser yo autosuficiente. Digo, obviamente de una manera egoísta y como quieran, pero es algo, por ejemplo, que México está haciendo mal, que aparentemente dirías, oye, pero pues Dos Bocas está haciendo lo mismo. Pues sí, pero no, porque igual está supeditado a la OPEP, porque está haciendo una sola refinería con presupuesto oscuro, con una entidad quebrada. Entonces, de alguna manera, es donde a veces pues un pragmatismo como el de Trump supera a lo mejor algo discursivo como lo de AMLO, no tan pragmático, ¿no? Otro tema, por ejemplo, el de migración. La vez que la frontera sur México, para México siempre ha sido un desastre, ¿no? Sabemos el tema de la bestia, de este gran tren donde saltan muchísimos centroamericanos hacia Estados Unidos y que México también los maltrata y que no se ha hecho mucho. Y Trump lo que hizo después de todo esta gran presión que tuvo de los niños separados de sus familias, que sin duda es una tragedia, pues él dijo, oigan, a ver, parte de esta responsabilidad es también de México y ahora ustedes mexicanos se los quedan en sus fronteras. Y México tuvo que finalmente, después de muchísimos años, diseñar una política migratoria de permisos temporales, de asilos y de alguna manera contener a esta gente que a Estados Unidos le dio una reducción en casi un 85% de la gente que se salta del otro lado del charco, digamos, sin que exista el muro físicamente. Entonces, de alguna manera, pues, ¿quién respeta más y esto se los pongo en dilema, quién respeta más los derechos humanos? Aquel que habla en contra del cambio climático y habla en contra de la migración, pero en sentido pragmático, hace corresponsales a otros países para minimizar el efecto y de alguna manera cuestiona estos acuerdos inequitativos que les dan países ventajas más a unos que a otros y realmente pone, a ver, midamos cuánta gente se brincó, midamos la huella de carbono, o alguien que con el afán de sí defender estos discursos de yo sí defiendo los recursos humanos, pues llevo un país a la quiebra de alguna manera abocándome a proyectos que sé que no son sustentables y cierro un ojo cuando me critican de mi frontera sur, por ejemplo, ¿no? Es decir, pragmatismo versus discurso, no nada más es eso, sino a nivel real, a veces sí pareciera que pues estamos en paradojas contrarias, ¿no? No sé si me explico. Sí, o sea, sí, nada más que creo que el análisis como tal, no estamos cuestionando la manera en la que se guía a un país como México, como se guía a un país como Estados Unidos. Creo que el centro del debate al cual nos estamos enfocando es a realmente identificar qué sería más positivo para México, ¿no? Porque si no vamos a caer en un análisis de liderazgo o de la manera de guiar de Andrés Manuel versus la manera en la que guía un Donald Trump. Yo creo que si nos enfocamos realmente a lo que nos compete en este debate de, oye, ¿qué sería más positivo? Yo aquí te hago una pregunta aquí, que es, oye, estoy de acuerdo que sin duda el hecho de que haya ciertos puntos de fricción dentro de la realidad hace que tú pues, te reinventes, ¿no? O sea, es sin duda esta palabrita crisis ya tan renombrado en N cantidad de ocasiones donde te mencionan que la crisis es una oportunidad para crecer. Estoy de acuerdo, yo no estoy diciendo que nos debamos de eximir como país de aquello que sí es nuestra corresponsabilidad.
Yo de lo que estoy mencionando y lo que sí sigo concordando con Alan, es que el hecho de la forma es importante, que el hecho de no dividir, que el hecho de poder ver cómo unimos, que el hecho de que yo te haga ser copartícipe de algo en lo que eres corresponsable, sin duda estoy de acuerdo contigo. Yo creo que allí lo que es importante es que veamos que dentro del orden mundial tengamos a un presidente que en una rabieta pueda decidir mandar misiles a un país, o que de repente quiera meter aranceles de manera intempestiva, o que no respete los acuerdos, o que todo aquello que sea en bien de una humanidad como tal. Yo estoy de acuerdo en lo que mencionas. Oye, pues quizá el presupuesto no era bien repartido. Está bien, coincido. Oye, es que la realidad es que esto no está bien hecho. Está bien, coincido. Pero eso no te da el hecho de que la forma no sea importante, que la diplomacia entre países no sea importante, y que también inclusive no busquemos esta armonía interplanetaria, porque eso nos puede llevar, y tiene todo que ver con el tema de México, a un contexto en el cual pues la Unión Europea, Merkel ha dicho, oye, pues creo que hoy día nos damos cuenta que tenemos que seguir liderando con y sin Donald Trump, y que tenemos que estar partiendo de la premisa de hacer políticas públicas internas en la cual sepamos que pues un aliado, muy entrecomillado, pues en cualquier momento nos puede voltear la espalda. Yo creo en particular que si lo vemos a la luz de este orden mundial de cómo debemos de estar unidos como humanidad, pues yo creo que alguien que lleva la batuta de esa manera no es positivo para ningún país. Y en el caso particular de México, todavía más a mi favor lo que estás mencionando. Oye, todavía si tuviéramos un líder sensato que realmente pudiera tener estas políticas en las cuales realmente estamos apostando por una visión de largo plazo, y que realmente implementara políticas públicas que vayan en el mismo sentido que a lo mejor trae la industria, o cómo fomento más el crecimiento, o cómo recaudo más. Pero estoy de acuerdo, pero creo que no estamos hablando aquí del tipo de liderazgo que hay de un lado y del otro. Creo que lo que estamos hablando es de realmente identificar si es positivo tanto para México, y yo creo que es también en todo lo que incide en todo el mundo, que haya una persona así liderando. O sea, imagínate, o sea, tener esta premisa de que en cualquier momento por una rabieta pues puede paralizar al mundo, o puede definir aranceles que antes no estaban vistos, o que se puede pasar las instituciones por el arco del triunfo, o que está dispuesto a mentir en aras de poder nada más conservar el poder. Yo creo que eso bajo ningún esquema debe de ser positivo. Yo creo que debiéramos de buscar líderes que cuando estén en una posición de poder realmente actúen desde una profunda responsabilidad. O sea, estoy de acuerdo, a lo mejor hoy dices, oye, en la praxis, oye, Obama deportó mucho más que Donald Trump. Está bien, estoy de acuerdo, pero yo creo que el hecho de hacer un exhorto hacia la unión, hacia ver cómo construimos en conjunto, el no generar esta polaridad, el no generar estás conmigo o en contra de mí, que es algo de lo cual nos quejamos en nuestro país, yo creo que eso no puede ser positivo en ninguna perspectiva. No sé, Alan, ¿tú cómo ves lo que estamos compartiendo ahorita? Si te resuena, o crees que realmente, porque sí coincido, es un maestro del pragmatismo, y creo que es algo que falta muchísimo en las clases políticas? ¿Tú cómo lo ves, Alan? Mira, empezando por lo que dices, Chris, creo que hay un tema que a mí, por lo menos desde la perspectiva viviendo desde México, me ha costado trabajo entender a Donald Trump. O sea, me ha costado trabajo entender los valores centrales o los ejes centrales sobre los que toma sus decisiones. Cosa que no me pasa, por ejemplo, con Andrés Manuel López Obrador, donde creo que las decisiones populares e impopulares, creo que si hay un eje central o hay un eje rector en las decisiones que él toma. Con Donald Trump me ha costado trabajo. O sea, sí he sentido un tema desde mi perspectiva, desde mi humilde perspectiva, bastante errático. Pero eso también nos pasa, creo que un primer punto de reflexión, cuando estaba pensando antes del programa, es, nos cuesta trabajo, como que queremos meter a Donald Trump en esta casilla de la derecha, y tal vez queremos meter a López Obrador en esta casilla de la izquierda, y cuando te das cuenta realmente no caben ahí, ¿no? Porque Donald Trump en esta casilla de la derecha, por otro lado, pone aranceles, que es una cosa proteccionista, tal vez un poco menos de la derecha gringa, ¿no? Y entonces me cuesta trabajo entender si realmente hay un pragmatismo. No sé si coincido al 100% de que sea un tema pragmático o sea un tema de ideas poco fundamentadas en la ciencia y poco fundamentadas en los datos, que él tiene de una ideología que se ha creado a través de opiniones políticas
de los sectores estadounidenses y que él cree que está representando a través de sus decisiones. Creo que yo me traté de meter, también hablando un poquito del tema de la inmigración que mencionaba aquí, que me traté de meter un poquito a los datos para entender si existía alguna correlación específica entre el partido gobernante en Estados Unidos y el tema de las deportaciones. Fue un análisis rápido, no con la profundidad que debería ser, pero definitivamente no pude encontrar ninguna relación entre el partido gobernante y las deportaciones. Hablando con datos históricos que tiene Estados Unidos desde 1892, no pude encontrar ninguna relación con temas de inflación y deportaciones. Esto es importante porque en algún momento había esta teoría de que Estados Unidos manipulaba la migración cuando se empezaba a subir un poquito la inflación, era un método de control económico, metía más inmigrantes, bajaba un poquito los costos de mano de obra. No pude encontrar que eso fuera cierto, no pude encontrar ningún dato que lo valide y tampoco pude encontrar ningún dato, que esto me llamó mucho la atención, entre una relación con las deportaciones y el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, pensando en una hipótesis de que cuando le va mal a la economía empezamos a deportar gente. Realmente en ninguno de los escenarios pude encontrar una correlación fuerte de los datos. Entonces, el fenómeno migratorio es un fenómeno mucho más complejo y que creo y que difícilmente se puede entender desde una perspectiva simplemente política de un país o inclusive simplemente económica. Pero también, por otro lado, creo que la migración es, además de sus temas sociales, es una manera en que en que el mercado regional y global hace un balance, ¿no? Donde tienes países donde la mano de obra es cara, donde hay bienestar, y países donde la mano de obra es barata, donde no hay bienestar, y gente que busca oportunidades. Es una manera digamos, del mercado global de alguna manera, viéndolo de una manera fría, ¿no? Dejando a un lado la tragedia humana que puede ser la inmigración por causas de desplazamiento de la violencia, pero es una manera, se puede ver de una manera de una economía de mercado así, ¿no? Y yo, honestamente, antes de que Trump pusiera en jaque al gobierno de López Obrador, obligándolo a abandonar su perspectiva de izquierda en la frontera sur, creo que el gobierno de México iba por un buen camino diciendo, ¿sabes qué? Vamos a invertir en Centroamérica y tal vez no solucionemos un problema de corto plazo, pero busquemos una solución de largo plazo, mejorando la economía de Centroamérica para evitar que estos migrantes vayan. De hecho, si vemos las estadísticas, cada vez son menos del total de migrantes que se van a Estados Unidos, cada vez son menos la proporción de mexicanos y cada vez son más la proporción de otros centroamericanos. Entonces, desde esa perspectiva, creo que el canciller Ebrard y el presidente López Obrador tenían una idea correcta. Creo que hubiera sido difícil ejecutarla. Y de nuevo, llega Trump y dice, yo quiero dar un resultado inmediatamente. Y entonces construye un muro y entonces pongo a la Guardia Nacional de México a hacer mi trabajo sucio y pongo a ICE a meter gente en las cárceles para dar un ejemplo y que la gente no salga. Y estás poniendo una curita, porque al final la gente que se está yendo de esos países se está poniendo en riesgo su vida. O sea, el tema de la migración, a mí se me hace, de la migración, digamos, ilegal, aunque sé que ilegal no es el término más correcto, es un tema tremendo. Es gente que está arriesgando su vida para irse a otro lado, dejando todo atrás, de tan mal que están las cosas, de cómo está en riesgo su vida en su país de origen, de cómo está de mal su situación económica en el país de origen. Y creo que no es algo, creo que, o sea, viéndolo desde una perspectiva del mercado, regresando a ese tema, van a encontrar la migración otras maneras de llegar y van a encontrar otros lugares o van a encontrar otras maneras de entrar si no se corrige el problema de fondo. Y el problema de fondo es una desigualdad económica tremenda en la región. Creo que por ahí, o sea, entiendo que Trump pudiera encontrar una solución pragmática en el corto plazo, pero es una solución inviable en el largo plazo. Sí, yo estoy de acuerdo en el sentido de que a lo mejor él no tuvo el objetivo claro de hacer un impacto profundo en la región. Sin duda son acertados sus comentarios en ese sentido. Sin embargo, colateralmente, pues eso, o sea, México hoy en día pues ve más el impacto de la migración y tuvo que hacer política pública al respecto gracias a eso. También cuando se puso la OPEP de cabeza, pues de alguna manera México tuvo que tomar una decisión energética, también energías limpias o no de ser autosuficiente en ese respecto. Y también, por ejemplo, otra cosa que de los demócratas, digamos, que no sé muy seguido, es los subsidios que dan a muchos de los sectores privados, o sea, subsidios que dan al campo, que son de alguna manera cierta competencia desleal
pues contra los productores mexicanos. Hubo un embargo al atún mexicano porque decía que se atoraban muchos delfines en sus redes, o sea, algo que no fue probado mucho tiempo después y que el juicio llevó que mucho tiempo hubiera un embargo al atún mexicano. O sea, también normalmente, o sea, los discursos pacíficos al final esconden eso, políticas, digamos, desleales y proteccionistas aún más fuertes de la parte del lado demócrata. Además que al subir el tema de los impuestos en Estados Unidos, como seguramente pasará en las inversiones financieras, van a desincentivar ciertas inversiones. Entonces, yo en ese sentido sí creo que pues de alguna manera los republicanos, aunque abiertamente puedan ser más antilatinos, cortoplacistas y orientados a la entrega de resultados, colateralmente ese frenesí obliga a los países a actuar, ¿no? O sea, ahora sí que es por la mala, pero así como, o sea, y digo, el ejemplo de la migración es bueno porque salió de un tuit justamente de una rabieta de Trump, que es como decía Chris, oye, no deben así hacerse los países, y lo que decía, no, están arriesgando su vida, pero la realidad es que años de diplomacia, pues este cuate lo resolvió con un tuit indirecto a México. Señores, si no cierran su frontera, pongo impuestos el lunes, y es viernes. Y ahí fue Marcelo Ebrard a perseguir a Trump, fue al aeropuerto, tomó un vuelo de emergencia y todavía se puso su estrellita en la frente, ¿no? Logré que en Trump no nos pusieran los impuestos, ganamos. Y es, no, brother, él logró poner la política pública que él quería y tú la acataste por ese disque castigo que igual no iba a poner porque era un disparo en el pie para su propia economía. Entonces, por eso creo que aunque no intencionalmente, colateralmente, tendemos a ser más un bloque regional, porque justamente la versión discursiva de Trump o los republicanos, pues te obliga a ponerte las pilas, porque bueno, pues sabes que él va a actuar por sus propios intereses. Entonces, no es como causa-efecto, Trump le da la mano a México, México sale adelante, sino que Trump ve por sus propios intereses y eso y su pragmatismo obliga a que tú también tengas tu propio pragmatismo, pero al final eso suele ser más abierto que un discurso aparentemente conciliador que por atrás tiene competencia desleal, subsidios mal dirigidos, deportaciones ocultas, y bueno, cuestiones que efectivamente pues van más allá del partido político, que siempre ha sido la línea de Estados Unidos, que aquí sí, más allá de republicano demócrata, pero aquí sí se rompió un poco porque fue un empresario, no alguien de un partido político al final del día, ¿no? Entonces, hasta ahí. Antes de que mi querido Alan nada más haga la acotación que quiero hacer, yo nada más, Alan, quiero hacer una acotación importante de lo que mencionabas. Yo creo que Quique y yo nos referimos a este tema del pragmatismo, donde no tiene que pasar por una serie de procesos o se queda en una discursiva, sino que realmente se llega a aplicar las cosas de tajo, de golpe y de una manera quizá, ojo, yo estoy diciendo que no lo comparto, pero inclusive hasta de manera intempestiva, pero sí llega de manera inmediata a generar esos cambios que estos elefantes blancos, que son estos grandes países, estas grandes sociedades, pues les toma a lo mejor 20 años. Y este güey con un tweet, como bien dice Quique, pues puede poner a todo el motor, o sea, todo el andamiaje, toda la maquinaria a realmente funcionar. Creo que nada más ese era un punto importante que quería acotar. Pero querías decir algo, mi Alan. Sí, creo que sin duda hay un tema que comparto con Quique y el hecho de que Trump yo creo que sea malo no significa que creo que los demócratas sean buenos. Definitivamente los demócratas también no están exentos de ese tema, de ese juego político cortoplacista, y tan es así pues que su juego político cortoplacista es agarrarse la mano de los sindicatos en Estados Unidos. Y lo que está en el fondo de todo esto son los sindicatos de Estados Unidos metiendo su presión para que los empleos no se vayan a México, ¿no? Entonces, está chistoso porque sí están peleados a muerte, pero en el fondo Trump, muchas de las cosas que está haciendo parecieran ser más pro-demócratas que pro-republicanas, ¿no? Por lo menos así parece cuando los empezamos a ver de fondo. Y creo que también cuando al abogado del diablo, creo que no hay que olvidar que todo esto nace de que la clase política en la gran parte de las democracias del mundo ha fracasado, ¿no? Le ha fallado al pueblo. La democracia representativa está en crisis porque no es representativa. No es porque el concepto de democracia esté mal, es porque el concepto de la representatividad de la democracia esté mal. Porque todos estos representantes, con tal de jugar su juego político de ganar elecciones, pues han olvidado pues, cuáles son su verdadera función. Hay mucha corrupción, hay muchos intereses,
y definitivamente los demócratas en Estados Unidos no están ajenos a eso. La verdad es que me da un poco de lástima que el candidato demócrata sea Joe Biden, porque realmente, objetivamente, no creo que es un buen candidato. Creo que las estadísticas dicen que va a ganar, pero no por ser el mejor, sino por ser el menos peor. De dos opciones bastante malas, creo, para su propio país. Pero sí, definitivamente no, creo que no hay que dejar eso de lado, ¿no? No por decir está mal Donald Trump significa apoyar a los demócratas, pero creo que en este momento hay que pensar en cuál es la opción menos mala, ¿no? Y también es un fenómeno que explica, un fenómeno que se repite en muchos países y que explica el tema político en muchos países. No quiero meterme en esa área porque no es mi tema, no es mi área del conocimiento. Pero sí creo que mi fondo del asunto sigue siendo el mismo. Vamos a seguir manejando un mundo en el que pensamos en el corto plazo o en el que pensamos en el largo plazo. Y gracias. Y vamos a pasar las preguntas rápidas. Les pregunto a los dos. ¿Ustedes creen que el mexicano vota con la cartera o con el corazón y el gringo vota con la cartera o con el corazón? Vale, qué buena pregunta que acabas de aventarme, Quique. Yo creo que debemos de aprender otra vez, no decía Einstein, ¿no? Creo que ya lo había dicho en todos nuestros episodios, ¿no? Hay que simplificar las cosas lo máximo posible, no más, ¿no? Y yo creo que dentro de ese análisis yo haría una pequeña acotación para no salirme del cuestionamiento y no salirme por las ramas. Yo creo que va a depender mucho del nivel de conciencia de las personas que están detrás, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, que haya ciertos multimillonarios, ¿no?, que lleguen y levanten la mano con Warren Buffett y dicen, oye, yo creo que nosotros deberíamos de pagar más impuestos, ¿no? Y entonces hay un nivel de conciencia detrás de eso que estamos observando, de que genuinamente hay un análisis, hay un nivel de conciencia profundo, de que no obstante que a lo mejor esta alternativa no sea la más óptima para mí, pero no obstante a eso, la realidad es que prefiero tener una alternativa que a lo mejor propende más hacia el bien común y no hacia el bien individual, ¿no? Y déjame nada más aclarar que el bien común, a la luz de lo que yo conozco, es el bien de la mayoría, no el bien de la totalidad, porque pocas cosas podrán ser bien de la totalidad. Entonces, para mí, de manera muy concreta, va a depender mucho del nivel de conciencia. Ahora, en nuestra realidad, por lo menos en nuestros países, el nivel de conciencia es muy bajo, ¿no? Entonces, la realidad es que sí creo que particularmente en México votamos mucho más con el tema de lo que yo creo que me va a hacer mucho más bien a mí sin analizar absolutamente nada más. Y creo que en Estados Unidos también, sobre todo, y lo podemos ver en los resultados de las elecciones anteriores, ¿no? En los estados donde había un bajo nivel educativo, bueno, Trump arrasó. Y en los estados donde había mucho mayor nivel de educación, la realidad es que optaron mucho más por Hillary Clinton. Entonces, para mí yo creo que es un tema de nivel de conciencia, y cuando el nivel de conciencia es bajo, lo único que veo es la inmediatez, y yo realmente veo que es lo que más me conviene a mí, ¿vale? Esa sería mi postura. Gracias. Yo entiendo la pregunta, es una pregunta complicada. Entiendo esta idea de que pensamos que en una democracia, entre más madura sea la democracia, pues más racional es la elección. Pero la elección de Trump nos demostró lo contrario, en una de las democracias más teóricamente más maduras del mundo. Yo creo que o sea, cuando hay crisis, el nivel de votar con el corazón, o cuando hay una sensación de crisis, el nivel de votar con el corazón gana, los miedos ganan, y creo que tanto en México como en Estados Unidos se vota con el corazón y no con la cartera. Porque creo que cuando estamos hablando de la cartera, no es cuánto dinero me voy a meter a la cartera mañana, sino qué van a comer mis hijos y mis nietos, ¿no? Entonces, yo sí, mi respuesta es muy concreta. Creo que en México se vota con el corazón. En Estados Unidos creo que hace 4 años hubiéramos dicho se vota más con la cartera. Hoy digo se vota más con el corazón. ¿Tú, Miki, qué? Gracias. Pues yo coincido contigo en la respuesta. Ahora sí, fíjate, digo, aunque en la perspectiva de crisis de la conciencia es sumamente interesante, es esta ramificación, pero yo creo lo mismo. Creo que las encuestas, tanto en México como en Estados Unidos, todo el mundo pensaba que López Obrador tal vez iba a ganar por un poquito y arrasó con más del 50% de la votación, casi en un 80%, ¿no? De repente en Estados Unidos también cuando Hillary era la ganadora absoluta, pues de repente ganó Trump. Y este es por un tema
del voto detrás de cámaras, ¿no? O sea, como que discursivamente decimos, no, racionalmente yo voto por el sistema, racionalmente voto por los demócratas porque toca, pero al final creo que el mundo de hoy se rige por corazonadas, que normalmente son corazonadas que vienen dictadas a su vez por discursos, ¿no? Entonces tú crees que tu corazonada está haciendo tu conciencia, pero bueno, no, a veces la conciencia que está haciendo, tratando de hilar los puntos de vista de los dos, no es la conciencia que tuya, sino la que crees tuya, pero realmente es impuesta por lo que has leído o las opiniones de líderes de opinión que no siempre son necesariamente acertadas. Así que a lo que voy es que quizá nunca había, es difícil que en Estados Unidos pierda un presidente que ha tenido rendimientos en bolsa tan interesantes como Trump, o sea, históricamente nunca ha pasado. Entonces, sin embargo, Biden va adelante en las encuestas. Pero bueno, quizá haya mucha gente trumpista de closet que a la mera hora de ir a votar, pues de repente nos dé una sorpresa y gane Donald Trump. Así que ya veremos. Sí, totalmente de acuerdo. De verdad que ahí es cuando yo recuerdo cuando estábamos viendo el tema de las elecciones, cómo todo propendía y ya era un hecho, ya nada más era un tema de mero trámite. Pues la realidad, no sé su postura, pero la mía en este momento, inclusive con el nivel de encuestas en el cual estamos viviendo, la neta es que yo no sé qué va a pasar, no sé ustedes qué opinan, porque me encantó este término que usa mi querido Quique, ¿no? O sea, hay muchos trompistas de closet que no lo dicen abiertamente y que a la hora de la hora, pues, que nos movemos hacia otro lado, ¿no? ¿Ustedes creen en las encuestas? O sea, ¿tú crees, mi querido Quique, que está muy relacionado con el programa, que realmente la votación ya está dada o tú consideras que sí existe la posibilidad que realmente la moneda todavía está en el aire? Sí, no, en el aire, como lo estuvo en México, como lo estuvo en Estados Unidos, y las encuestas están manipuladas. Ok, tú, mi querido Alan, ¿qué opinas? Y yo no creo que las encuestas están manipuladas, pero sí creo que la moneda está en el aire por dos efectos. Uno, el tema que dice Quique, ¿no? El trumpismo de closet, o sea, no es políticamente correcto en Estados Unidos, todos los de Hollywood. Recientemente hasta un actor de Hollywood que es abiertamente pro-Trump, se le fueron encima, nada más sin que haya dicho nada, nada más porque es pro-Trump. Entonces, sí, el costo así como nos le fuimos encima a Quique por su post de Instagram de que le va a Trump, no, no es cierto, pero esto, o sea, definitivamente es un efecto que hay que considerar. Y el otro efecto que hay que considerar, que no sé si este año se repita, es que hay tanto o sea, ya hay un nivel de hartazgo con la clase política al punto de generar apatía, ¿no? Y apatía al momento de ir a votar entre la gente más joven que pueda apoyar a Trump, entre la gente más joven que pueda apoyar a Biden, entre la gente más marginada que tal vez hasta cierto punto pueda apoyar a Biden. Pareciera ser, o sea, las cosas parecen indicar que esa apatía en Estados Unidos se rompió porque la gente dijo, no voy a soportar otros 4 años de Trump. Esa gente apática dijo, mi apatía costó demasiado. ¿Quién sabe? O sea, una cosa es decir por quién voy a votar, otra cosa es pararte a hacer una fila de 5 horas para votar, ¿no? En medio de una pandemia, ¿no? Entonces, sí creo que está en el aire la moneda, pero no creo que la manipulación de las encuestas no creo que las encuestas estén manipuladas, simplemente creo que la metodología de las encuestas no se ha adaptado a la realidad del mundo, ¿no? Pues señores, interesantísimo programa. Ya veremos para el programa que entra quién ganó. Por lo pronto, pues gracias por escucharnos. Esto fue Factor Económico. Hasta la próxima.